Buenas noches, hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a todas las personas que se conectan en esta hora en Facebook y en YouTube. Invitarlos para que tengamos un tiempo hermoso escuchando la palabra del Señor. En el Salmo 103:1 Dios nos dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces, que estemos dispuestos y que entremos en esta comunión con Dios. Encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. En la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida, yo volví a nacer y ahora yo cantamos, te adoramos, eres majestuoso, oh Jesús. Señor, gracias. Gracias, amado Jesús. Hermanos, y después de este tiempo de alabanza y adoración, quiero invitarlos a que vayamos a la palabra en Malaquías 3:10, donde dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, es un tiempo hermoso para que alegres y gozosos entreguemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas a nuestro Dios. Qué felicidad podernos conectar de nuevo y damos gracias a Dios por esta oportunidad. Quiero iniciar hoy comentándoles que el día domingo quedó resonando una frase en mi mente y es la siguiente: no solamente necesito entender la palabra de Dios, sino creerla completamente.
Esta frase me llevó a pensar en la siguiente pregunta: ¿por qué debo creer en la Biblia? Pues la Biblia hace afirmaciones acerca de la creación del universo, hace también afirmaciones sobre la naturaleza del Dios que creó todas las cosas y cómo lo gobierna soberanamente, pero también hace afirmaciones o nos habla acerca del destino de la humanidad. Si las afirmaciones de la Biblia son ciertas, entonces la Biblia contiene las respuestas a las más grandes preguntas que nosotros nos hacemos. No sé si ustedes cuando eran niños se hacían preguntas, pero en mi caso yo me preguntaba, ¿y qué hubiese pasado conmigo si no hubiera nacido? También me preguntaba, ¿de dónde vine? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? Y también, ¿qué me pasará cuando muera? Pues es interesante poderles decir el día de hoy que la Biblia tiene respuesta a cada una de estas preguntas. Y es genial que esté a nuestra disposición, que nosotros la podamos leer, ya sea en copias físicas o ya sea de manera virtual a través de nuestros dispositivos, la podemos tener. Quizás usted tenga esas preguntas en medio de este tiempo, pero las respuestas usted las va a encontrar allí en la palabra de Dios. Algo muy interesante es que la Biblia tiene una veracidad en su mensaje y es tan veraz que se puede observar, se puede comprobar y la Biblia resiste el análisis. Los escritores de la Biblia afirman que ella es la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribió en su segunda carta a Timoteo, el capítulo 3 y el verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Eso quiere decir que todas las palabras registradas en el texto original fueron originadas en la boca de Dios antes de llegar a las mentes de los escritores y a sus plumas. También el apóstol Pedro, que es una autoridad en medio de la iglesia, escribió lo siguiente: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay una palabra especial en este verso y es inspirados. Esta palabra se pudiera ilustrar con la vela de un barco que es impulsada por el viento. Esto nos quiere decir que el mismo Espíritu Santo de Dios fue quien redactó las Escrituras y se las reveló a los escritores. Y así como la vela de un barco por sí misma no pudiera llevar a esa nave a ningún lugar si no fuese impulsada por el viento, los escritores no hubiesen podido escribir todas estas palabras de sabiduría si no hubiesen sido inspirados por Dios directamente. De esta manera podemos concluir entonces que la Biblia no se origina con el hombre, sino que es el resultado de Dios mismo y por ello lleva su autoridad. Por ello tiene un poder especial que cambia, que transforma la vida de todos aquellos que la creen. Por eso el día de hoy quiero compartirles 3 razones que me parecen muy sorprendentes para que nosotros podamos creer en la Biblia. La primera de ellas es que la Biblia tiene una unidad en su mensaje. La Biblia fue escrita por aproximadamente 40 personas. Fue escrita en un periodo de 1500 años, 15 siglos, eso es muchísimo tiempo. Las personas que los escribieron no se conocían entre sí, porque tenían distintas procedencias, pero además porque vivieron en distintas épocas. Eso entonces nos dice que no es que se hubiesen puesto de acuerdo, sino que realmente había una mente divina dirigiendo a cada uno de ellos durante todo este periodo extenso. Los escritores de la Biblia tenían distintas profesiones, como eran reyes,
sacerdotes, jueces, también encontramos pescadores, recolectores de impuestos, pastores de ovejas, agricultores y doctores. Uno de ellos, Lucas, quien escribió su libro que lleva su nombre, era de profesión, bueno, esa era su profesión, era médico. La Biblia fue escrita también en distintos entornos, fue escrita en el desierto, en la cárcel, en la corte, entre muchos otros lugares. Y algo interesante, se utilizaron 3 idiomas distintos para escribir la Biblia. Yo quiero recordárselos el día de hoy. Uno de ellos es el hebreo, el arameo y el griego. Y la Biblia contiene 66 libros. Por eso, una manera apropiada de definirla es colección de libros. Y a pesar de todas estas circunstancias que les acabo de mencionar, el mensaje de la Biblia es armónico. Desde Génesis hasta Apocalipsis no se contradice. Al contrario, se complementa. Y su tema central es el reino de Dios. Quiero que me acompañen a dar un vistazo general respecto de este tema central que tiene la Biblia. El libro de Génesis narra cómo Dios creó todas las cosas que nosotros podemos contemplar y hizo un mundo perfecto. Y creó al hombre y a la mujer y allí estableció su reino porque estableció una relación íntima entre ellos. Esta primera pareja tenía la posibilidad de hablar directamente con Dios y estaban en esa relación allí en el jardín del Edén. Pero luego la Biblia nos cuenta que ellos se rebelaron contra Dios, desobedecieron las instrucciones de Dios, justamente influenciados por Satanás, el gran enemigo de Dios. Desde entonces Dios comenzó a restaurar su reino. Y en ese propósito de restaurar su reino, la Biblia nos cuenta acerca de la guerra que ha desarrollado durante toda la historia Dios y Satanás. El motivo de esa guerra entre la luz y las tinieblas es por la adoración. Dios desea que su creación le adore a Él, le pueda agradar a Él en todo lo que nosotros somos, pero el enemigo también busca la adoración de la creación. Dios tiene un futuro genial para nosotros, una vida perfecta, pero Satanás tiene un destino eterno de condenación y justamente no se quiere condenar solo, sino que quiere arrastrar a la mayor cantidad de personas posibles. Pero qué bueno que hoy estemos ante la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos conduce hacia Él, hacia su propósito. Así que la primera razón por la que debemos creer en la Biblia, se la quiero reiterar, es por la unidad de su mensaje. La Biblia entonces va cerrando comentándonos cómo Dios derrota a Satanás y establece su reino mediante Cristo Jesús y cómo logra concretarse finalmente el cumplimiento del propósito original de Dios, de la creación. El propósito original es que nosotros podamos tener una relación directa, cara a cara con Dios, donde Dios sea el Rey de toda la creación, sea el que gobierne. Eso es genial y ese es el mensaje de la Biblia. La segunda razón por la que nosotros debemos creer en la Biblia es por la precisión que ella tiene. Es interesante cómo en la medida en que la ciencia ha avanzado, el cuerpo está en la sangre. Eso fue escrito hace 3.500 años aproximadamente. Sin embargo, la ciencia lo descubrió apenas en 1628. Eso lo hizo un doctor inglés llamado William Harvey. Pero tan solo hasta el siglo pasado se aplicó ese descubrimiento. Y antes, esto me pareció curioso,
los doctores para sanar a las personas tenían un método de poderles curar sus enfermedades y era desangrándolos. Claro, ellos ignoraban que la vida del cuerpo estaba en la sangre y entonces murieron muchísimas personas por ese método. Pero al descubrir lo que la Biblia ya había dicho hace muchos años, entonces comenzaron a hacer transfusiones de sangre, descubrieron lo de la circulación de la sangre y esto, por supuesto, trajo muchísimos beneficios a la humanidad. Y la ciencia, el avance de la ciencia justamente comprueba este tema. También podemos mencionar el ciclo del agua. Esto la Biblia lo mencionó hace muchos años. Uno de los escritores bíblicos que comenta acerca del ciclo del agua es justamente el proverbista Salomón. Dice, los ríos corren hacia el mar. Eso lo dice en Eclesiastés capítulo 1, verso 7. Eso es lógico para todos nosotros. Todos sabemos que los ríos corren hacia el mar. Dice, y luego vuelven a sus fuentes para volver a vaciarse en el mar. Pero el mar jamás se llena. Es interesante. Para nosotros hoy esto no es tan sorprendente porque ya conocemos cuál es el ciclo del agua. Pero para los científicos por mucho tiempo esto fue un motivo de estudio, de interrogar, de indagar para comprender cómo se daba este fenómeno. Y también el sabio Job escribió lo siguiente acerca del ciclo del agua. Él dice, Él, es decir, Dios hace subir el vapor del agua y luego lo destila en lluvia. La lluvia se derrama desde las nubes y todos se benefician. Podemos traer otro ejemplo y es la historia del mundo. Los escépticos por muchos años criticaron a la Biblia diciendo que la Biblia dejaba ciertas dudas porque mencionaba la existencia de la cultura hitita, pero no habían hallazgos arqueológicos que comprobaran esto que la Biblia afirma. Sin embargo, en 1876 hubieron unos descubrimientos arqueológicos que dieron unos indicios que efectivamente sí existió, y el siglo pasado fue de conocimiento general la grandeza de la nación hitita y su influencia en la humanidad. De manera que la Biblia es precisa en todo lo que dice y la ciencia justamente comprueba esa precisión de la Biblia, y esa es una razón por la cual debemos creer en ella. Pero una tercera razón por la que debemos creer en la Biblia es por el cumplimiento de sus profecías. ¿Sabían ustedes que con el nacimiento, la vida, la obra y la resurrección de Jesucristo se cumplieron más de 3,000 profecías? Eso me pareció muy interesante. Quisiera mencionarle 3 profecías que se cumplieron en la vida de Jesús. Una de ellas es su nacimiento milagroso. El profeta Isaías lo escribió 700 años antes de Cristo. Eso es muchísimo tiempo para predecir algo, y él escribió muy bien: el Señor mismo les dará la señal. Miren, dijo el profeta, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Eso lo dice el capítulo 7, el verso 14 de Isaías. Y la predicción del nacimiento virginal, solo Dios lo podía hacer. A nadie más se le pudo ocurrir algo tan sorprendente, algo tan inadecuado, como una mujer iba a quedar embarazada sin haberse casado, sin haber tenido relaciones íntimas. Pero justamente Dios quiso hacerlo así, para mostrarnos su poder, para mostrarnos cómo Él tiene el control de todas las cosas, cómo Él es el Rey. Hay otra profecía interesante que se cumplió en la vida de Jesús, y es
la ciudad en la que nació. El profeta Miqueas fue quien dijo que Jesús nacería en Belén. Es muy interesante pensar que justamente cuando María estaba embarazada y ellos vivían en Galilea, dice la Escritura que el emperador romano organizó un censo y las familias tenían que ir a su lugar de origen. Justamente José era descendiente de David y debía ir a la ciudad o al lugar de donde era David, ¿no? A Belén. Y se fueron justamente y recorrieron, y cuando estaban allá en ese proceso nació Jesús para que se cumpliera la palabra, dice la Escritura misma, y eso es especial también. Y finalmente quiero comentarles acerca de la profecía que se cumplió en la vida de Jesús acerca del propósito de su nacimiento. El mismo profeta Isaías describió lo siguiente: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Eso dice Isaías capítulo 53, verso 5. Interesante cómo describe la pasión de Cristo, su sacrificio por la humanidad. Y Jesús tuvo que sufrir como lo predijeron los profetas. Él murió en nuestro lugar para que experimentáramos la paz con Dios. Y permítame preguntarle finalmente, ¿usted cree que lo que dice la Biblia es verdad? ¿Cree que la Biblia es la palabra de Dios? Y la mejor manera de demostrar que creemos en la Biblia, que creemos en algo, en alguien, es justamente obedeciéndolo. Es tomando pasos de acción. Y por eso les comentaba al inicio que me confrontó muchísimo la frase del domingo, que no solamente necesito entender la Biblia, no solamente necesito conocerla, sino que además necesito creer cada una de sus palabras. Y la manera de demostrar que creo en ella es justamente aplicándola. Quiero comentarles también que cuando Jesús nació, los ángeles dijeron: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Eso lo dice Lucas capítulo 2, verso 14. Y este texto nos permite preguntarnos el día de hoy: ¿qué debemos hacer para tener paz con Dios? Esa fue la pregunta que le hicieron al apóstol Pedro en una ocasión cuando estaba predicándole a una cantidad de personas. Y Pedro contestó lo siguiente: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Y si quizás usted se está preguntando hoy, ¿qué puedo hacer para estar en paz con Dios? ¿Qué puedo hacer para acercarme a Dios? Lo primero que nosotros debemos hacer es reconocer nuestros pecados y estar dispuestos a darle la espalda, pero correr hacia Dios. Y dice el apóstol: y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. El bautismo no solamente tiene que ver con sumergirnos en el agua. La palabra bautismo o bautizo quiere decir sumergirse. Eso nos indica que debemos sumergirnos en una relación con Jesús para nosotros obtener, recibir el perdón de Dios. Y finalmente dice: entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en nuestra vida es la garantía de la vida eterna. Y esa es mi invitación para aquellos que no tienen una relación con Jesús, que quieren tener paz con Dios. Estos son los pasos que debemos dar. Quiero reiterárselos: arrepentimiento, volvernos hacia Dios, aceptar a Jesús como nuestro Salvador y recibir el regalo de la vida eterna. Todo ello Dios lo ha dispuesto para nosotros. La Biblia justamente nos habla de ese plan
es lo que Dios más quiere, que cada persona se pueda reconciliar con Él, porque ese es su diseño original, poder tener una relación con cada una de sus criaturas. Tú eres una persona especial para Dios, eres tan especial que envió a su Hijo a morir por ti, para que tú puedas ser perdonado, para que tú puedas tener la esperanza de la vida eterna. Así que esa es mi invitación. Si usted está interesado en reconciliarse con Dios, déjenoslo saber, escríbanos al chat, déjenos su número, queremos llamarle, queremos guiarle en ese proceso, en ese acercamiento hacia Dios. Pero quiero cerrar este tiempo dejando una palabra en el corazón de aquellos que ya tienen una relación con Dios, y me parecen muy especiales estas palabras. Son las palabras de Jesús, y dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y Jesús cierra con esta pregunta, y es la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Crees en esto? ¿Creemos que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Creemos que por haber puesto nuestra fe en Jesús, nuestra salvación está asegurada? ¿Creemos que aún si morimos, nosotros resucitaremos? ¿Creemos en ello? ¿Crees en cada una de las promesas de la palabra de Dios? Yo te invito a que nosotros pongamos en acción cada detalle de la Biblia, porque esa es la mejor manera de demostrar nuestra fe en Dios. Oremos. Bendito Padre, gracias por este tiempo, por esta palabra. Yo anhelo que cada uno de los que la han podido oír puedan haber sido nutridos con esta palabra, puedan haber sido motivados a creer en ti, a creer en tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es poderosa, porque tu palabra tiene un mensaje único, tiene un mensaje preciso, y porque tu palabra se cumple, Señor. Así como se han cumplido muchas profecías, Señor, tú cumplirás cada una de las promesas, de las palabras que aquí están escritas. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán, se cumplirán en nuestra vida. Que nosotros podamos creerlas y caminar en pos de ti. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Quiero agradecerle por su amable atención e invitarlo a que cada semana podamos conectarnos y podamos aprender juntos de la palabra de Dios. Bendiciones.